Continuamos conversando a esta hora con José Manuel Puente, economista. Como saben, el aumento salarial anunciado hace solo unos pocos días por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Queríamos hablar también sobre el tema de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ayer Marcela Maspero hablaba o conversaba sobre esto y decía que estaban incumpliéndose acuerdos por parte del Ejecutivo Nacional porque los aumentos salariales deben discutirse con los distintos sectores del país, inclusive los trabajadores como primera opción, y esto no ocurre en Venezuela. Simplemente se aumenta el sueldo sin consultar con nadie. ¿Qué consecuencias a nivel internacional puede traer esto? No, bueno, consecuencias internacionales muchas, porque lo que hace toda democracia en el mundo es de generar aumentos salariales después de una consulta tripartita. Gobierno, empleado y trabajadores tienen que juntos ver cuáles son las restricciones, cuáles son las necesidades y tomar una decisión por consenso. Eso es lo que se hace en toda democracia. Aumentos unilaterales del Ejecutivo violentan reglas, normas mínimas de funcionamiento de una democracia y terminan generando impactos mucho más negativos que los beneficios que generan. Y una de las que yo les decía anteriormente es que es muy claro cómo el salario mínimo real se ha deteriorado porque los aumentos salariales compulsivos siempre han estado por debajo de los niveles de inflación. La inflación corre al 2.600% en el año 2017 y los aumentos salariales pueden sumar 500, 600 o 700, 3 o 4 veces. Hoy en 1918 todos los venezolanos somos más pobres de lo que éramos en el 2017. Importante también señalar que ayer el presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, aseguraba que prácticamente un tercio de las empresas estaba trabajando a su capacidad, que nada más llega al 20-24% la cantidad de empresas o compañías que están laborando. ¿Qué se espera ya de cara a los próximos meses, visto este panorama que ha estado dando en las últimas horas? Sí, claro. Yo proyectando lo que es la economía en el 2018 y agregando el ciclo recesivo contractivo entre el 2014 y el 2018, lo que decía al principio, el 50% del Producto Interno Bruto habrá desaparecido. Eso quiere decir que la mitad de la torta de producción de bienes y servicios ha desaparecido y obviamente tienes la mitad del aparato industrial, manufacturero, que ha sido demolido y después muchas empresas que han reducido nómina y tamaño de producción. Tienes una economía viviendo el peor ciclo recesivo de su historia económica y este ciclo recesivo, Derek, no solamente es el peor de Venezuela, es el peor que haya vivido una economía latinoamericana en los últimos 40 años. Es decir, algo estamos haciendo muy mal porque vivimos un ciclo recesivo muy agudo, alta y persistente inflación y un nivel de desabastecimiento generalizado que está muy vinculado a la caída de producción de las empresas venezolanas. Importante. Además, ayer la prensa nacional, algunos diarios, reseñaban que el retroactivo para los empleados públicos y privados debía comenzar desde el 15 de febrero y no desde el 1 de marzo, como había anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿En qué se traduce eso para las empresas privadas sobre todo? Eso aumenta aún más la situación de emergencia de las empresas. Muchas empresas no tienen la capacidad de asumir el aumento salarial, pero además el gran perdedor en estos incrementos compulsivos es el sector público. La nómina más grande de una empresa en el país la tiene PDVSA y el sector público. Tienes 2.3 millones de empleados y ya Venezuela viene presentando en los últimos 10 años los niveles de déficit presupuestarios más altos de su historia. De acuerdo al Fondo Monetario, en el 2017 el déficit fiscal de Venezuela cierra en 26 puntos del PIB. Ese es el nivel de déficit más alto de la historia. Y para explicarle un poco a los oyentes qué significa eso, cuando tú generas brechas muy amplias entre tu nivel de gastos e ingresos y generas déficits fiscales, tienes que financiarlos de alguna manera, no los puedes meter debajo de la alfombra. Y una de las maneras que ha utilizado el gobierno para financiar esos déficits es la emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Financiamiento inorgánico de un dinero que al final termina alimentando los niveles de liquidez, que la liquidez aumente como la espuma, el M2, la cantidad de dinero circulando, y ese M2 en el mes de febrero se incrementó en 12%. Y en los últimos 12 meses se incrementó en más de 1000%, y eso es gasolina pura para la inflación. Conclusión, los aumentos salariales lo que terminan siendo es gasolina para aumentos de los precios que terminan destruyendo la capacidad de compra de todos los venezolanos. Y le iba a preguntar justamente eso, si aumentaba o no la liquidez con este aumento y los que se vienen dando en el último año. ¿Cree que el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un poco tiempo vuelva a tomar una medida de este tipo, visto que además vienen los comicios presidenciales el próximo 20 de mayo? Sin lugar a dudas, y lamentablemente el gobierno va a seguir en esa línea de aumentos compulsivos de los salarios. Algo que hablábamos en el break, algo que es una
un acuerdo de política económica en sociedades que viven hiperinflaciones altas y persistentes de inflación es un acuerdo entre esa comisión tripartita de reducir al máximo los aumentos compulsivos, porque esos aumentos compulsivos lo que hacen es empeorar al enfermo y generan presiones inflacionarias. Entonces tú lo primero que haces es controlar la inflación, que es el problema de fondo detrás de la pérdida de capacidad de compra de los salarios. Instrumentas un programa de estabilización que logre controlar los incrementos intermensuales de la inflación y segundo, esa comisión tripartita trata de reducir al máximo los aumentos compulsivos de salario porque terminan transformándose en un círculo vicioso para el caso venezolano. Voy a leer algunos tweets de televidentes que nos están escribiendo, le pido lo más puntual posible. Correcto. Para que dé oportunidad de poder contestar a la mayor cantidad de preguntas o comentarios. Dice gente organizada @goguzman, las medidas económicas que usted plantea no afectarán a las clases más necesitadas y controladas por el gobierno. Sí, tienen impactos, pero por eso es que este programa de reformas tiene que ser acompañado con programas de subsidios directos focalizados para proteger a esa población más humilde. Pero lo que decía, peor que hacer reformas es no hacerlos porque garantizas que este ciclo recesivo y de desastre continúe varios años más. Importante. Aquí hay un televidente, el doctor Alejandro Galué, dice @GaluéAlejandro, ha tocado un tema que no habíamos conversado ahorita. Dice, señor Puente, ¿cree usted que el petro, esta famosa moneda virtual que tanto ha sido noticia en los últimos meses en Venezuela, pueda significar ese gran apoyo financiero que necesita el país para salir de la crisis? El petro, y lo voy a decir de manera muy clara, tiene muy pocas probabilidades de tener éxito. Igual que la canasta de monedas que se anunció hace 5 o 6 meses, las rupias, los rublos, sí, todo esto que no prosperó y no tuvo éxito, el petro muy probablemente también. El 80% de las transacciones comerciales que se hacen en el mundo se hacen en 2 monedas, dólares y euros. Pensar que una criptomoneda puede sustituir a las monedas de referencia internacional es simplemente una ilusión de armonía que tiene muy pocas posibilidades de tener éxito. Yo le agrego allí porque ayer incluso leí en la prensa que se estaba pensando ya hasta comprar boletos aéreos en Venezuela a través del petro. ¿Cómo se traduce eso y qué puede generar para el consumidor que, a diferencia de otro país, compre, por ejemplo, un boleto aéreo a través de una moneda de este tipo? Sí, por eso es que decía, esto es una medida instrumentada con mucho voluntarismo, pero con muy poca capacidad técnica y análisis técnico. Ningún país del mundo ha sustituido las monedas de referencia como el dólar o el euro por una criptomoneda. Es muy poco probable que Lufthansa, Alitalia o American Airlines vayan a aceptar criptomonedas por pagos de sus servicios. Tendría que ser en todo caso líneas aéreas nacionales, porque definitivamente internacionales... Sí, claro, pero no más que eso. Conclusión, esa medida no toca el origen del problema venezolano y tiene muy pocas probabilidades de tener éxito. También aquí Simón Mila de la Roca lo felicita, dice invitado de lujo José Manuel, indica algunas medidas de reconstrucción económica para sacar al país adelante. Visto este panorama, ¿qué mensaje da para el televidente que nos está viendo a esta hora que prácticamente se preocupa porque la economía es lo que le afecta en primera instancia y ante este panorama poco alentador podría preocuparse aún más? ¿Qué cree que puede hacerse para combatir esto desde las empresas hasta prácticamente el ciudadano de a pie? Sí, lo que te demuestra la historia de América Latina y la teoría es que estos ciclos de desastre macroeconómica pueden ser revertidos. Perú, que hace 20 años tenía el peor comportamiento macroeconómico de América Latina, hoy es la economía que crece a las más altas tasas del continente. Esto puede ser revertido si tienes el liderazgo correcto que opta por las opciones de política económica correcta. Y aquí no hay que invertir el agua tibia, solo tienes que ver qué es lo que está haciendo Chile, Perú, Colombia, Bolivia, que están teniendo buenos desempeños macroeconómicos, están creciendo con inflaciones de un dígito y con pleno abastecimiento. Cuando uno va a un automercado en Bogotá, o en Lima, o en Santiago, uno se da cuenta que los automercados están plenamente abastecidos. ¿Qué hacen ellos que no hacemos nosotros? El tema es que nosotros podemos ver alrededor a nuestros vecinos y podemos optar por opciones de política económica sensatas. Ya no esto es un tema ideológico o teórico, es un tema de rescatar la sensatez económica fundamental, básica. Importante. Redes sociales, si las tiene para que la gente, si se quiere comunicar con usted o le quiere seguir para que vea lo que va colocando en materia económica, puedan seguirle. Correo, @JMPuenteC. Por ahí me pueden ubicar. Ahí está. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Derek. Un placer para mí. Un gusto compartir contigo. Seguro que